Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un tema que muchas veces nosotros escuchamos, una frase que utilizamos mucho, pero que muchas veces no se entiende realmente a qué está haciendo referencia cuando hablamos de que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra de Dios es clara en cuanto a qué se refiere cuando en una oportunidad nuestro Señor Jesucristo estaba orando por sus apóstoles y le decía al Padre: ellos no son del mundo. Vamos a entender en esta mañana y vamos o ese es el propósito, tratar de dejar claro a qué hace referencia cuando hablamos de que vivimos aquí en este mundo pero no somos o pertenecemos a él. El texto base de este sermón estudio está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 19. Los invito a los que quieran acompañarme con esta lectura. Libro de Juan, capítulo 15, verso 19. Lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos a empezar, hermanos, a entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del mundo. A qué se refiere cuando su palabra nos dice que no somos del mundo, ¿sí? Pero para esto es importante en primera instancia descubrir a través de las Escrituras qué significados tiene la palabra mundo. Nosotros vamos a encontrar tres significados en la palabra mundo. El primero, como bien lo dice la diapositiva, habla de la creación física, de este mundo físico. Nosotros podemos encontrar en Génesis 1:1, en una parte de este versículo donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos hablando en primera instancia del mundo físico, ¿sí? De la creación física. Al igual como podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 1, versículo 10, lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 10: lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Debemos recordar que se refiere a que el pueblo escogido de Dios y a quien envió a su amado Hijo Jesucristo no le quiso recibir. Pero nosotros en la parte donde del versículo 10 encontramos que dice: y el mundo por él fue hecho físicamente. El segundo aspecto, el segundo significado es respecto a la palabra mundo, se refiere a los alejados de Dios. Los alejados de Dios, ¿sí? Juan capítulo 3, verso 16, que muchos lo conocemos, todos, diría yo que conocen perfectamente este versículo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ya empezamos a entender y a ver, hermanos, que está hablando del mundo como aquellos que somos apartados de Dios, ¿sí? En principio veíamos la creación física, aquí vemos aquellos que se encuentran alejados de Dios, fuera del reino de los cielos, y el Señor se refiere a ellos como el mundo. Amó a esas personas que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, en el versículo 17, ahí a continuación de este dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros aquí vamos a empezar a entender, hermanos, este primer aspecto, que es la parte física, ¿sí?
este segundo aspecto muchas veces se refiere a estas personas como mundanos. De pronto yo no soy o no estoy muy familiarizado con esa palabra de mundanos, pero también se puede usar esa expresión. Entonces aquí vemos que Dios no envió a nuestro Señor Jesucristo para condenar al mundo, ¿sí? Él no envió al mundo ¿a quiénes? Aquellos que están apartados de Dios. Él quiere que todos los que están apartados de Dios, ¿sí?, se salven, sean salvos por Él. Y el tercer aspecto está catalogado aquí como esa esfera de maldad, pero entendiéndolo durante la preparación del estudio se refiere al pecado, a ese entorno pecaminoso. Ese es el tercer aspecto con el que también se puede definir o se puede expresar la palabra mundo. Y aquí vamos a ver en esta tercera definición, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice así: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí empezamos a ver a qué se refiere esta tercera definición. Se refiere a la vanagloria de la vida, a las cosas del mundo, a los deseos carnales, los deseos que entran por los ojos, ¿sí? Entonces esa es la tercera definición que nosotros encontramos como mundo en la palabra de Dios. Libro de Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí entonces, cuando está diciendo nuestro Señor Jesucristo, en mí confiad, en el mundo tendréis aflicción, no se está refiriendo a este mundo físico, ¿sí? Cuando dice yo he vencido al mundo, no está diciendo yo he vencido este mundo físico, está diciendo yo he vencido este mundo de pecado, ¿sí? Yo he vencido este mundo de concupiscencias del ser humano, ¿sí? Yo estoy por encima de eso, yo los he vencido, he venido a salvarlos a ustedes que están alejados del reino de los cielos, están en ese mundo, en los apartados, en los alejados de Dios. Ese es el mundo en el que nuestro Señor Jesucristo se refiere que ha vencido. Juan capítulo 8, versículo 21 al 25. Juan capítulo 8, 21 al 25. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Aquí entonces nosotros empezamos a entender, hermanos, que en todas esas situaciones, en esos momentos en el que el Señor Jesucristo tenía que confrontarse con los judíos que no hacían más que tratar de hacerle la vida imposible, de hacerlo caer, Él les está expresando que precisamente ellos son de este mundo. ¿De cuál mundo? De ese mundo de pecado, ¿sí? En el versículo
En el versículo 24 dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí tenemos nosotros que tener en cuenta y muy presente, hermanos, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos, cuando hacemos su santa y divina voluntad, estamos precisamente diciendo, yo no soy de este mundo. ¿Pero de cuál mundo? Del mundo de pecado, del mundo del que el Señor Jesucristo nos ha rescatado a través de su sangre. Es de ese mundo, ¿sí? No es del mundo físico. Nosotros debemos entender muchas veces eso, ¿sí? Y ahorita vamos más adelante a aclarar el tema de por qué se dice que vivimos en el mundo pero no somos de él. Ahí en Juan capítulo 17, precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo primero hace una oración por él, después él hace una oración por los discípulos y después por todos los creyentes, por los futuros creyentes. Capítulo 17 del libro de Juan, desde el versículo 9 al 19, vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 29, inicio, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Con esto nosotros, hermanos, podemos entender que aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige al Padre por sus discípulos, dos veces, en el versículo 14 y en el versículo 16, le dice dos cosas y le dice lo mismo. ¿Qué les dice? No son del mundo. Y nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Pero no me es entendido, en algunas oportunidades fallamos ahí y no entendemos qué significa no ser del mundo, no ser del mundo. El Señor Jesucristo se lo dijo al Padre Celestial. Le dijo, Padre, ellos no son del mundo, ¿sí? Es necesario que estuvieran en el mundo, así como la Escritura también dice, era necesario que el mismo Señor Jesucristo viniera al mundo. ¿Pero qué quiere decir? No que viniera físicamente, sino que estuviera entre aquellos, ¿sí?, que están apartados de Dios. Era necesario, ¿sí? Pero una cosa es que Él estuviera y otra cosa es que fuera del mundo, de ese mundo pecaminoso, de los que se encuentran alejados de Dios. Entonces, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nosotros afirmamos que vivimos en el mundo, lo que estamos tratando de decir es que vivimos entre los que están alejados de Dios. Vivimos entre. Mientras yo preparaba este estudio, yo pensaba, yo decía, ¿cómo trato de pronto a nivel gráfico tratar de explicar qué es estar
entre un grupo de personas, en este caso, el mundo, entre los alejados de Dios. Y me encontré esta imagen, me acordé y se me vino esta imagen a la cabeza: el agua y el aceite. En este contenedor está el agua y el aceite, pero nosotros podemos, y lo sabemos lógicamente yo creo que desde el colegio siempre lo hemos sabido, el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿cierto? Entonces me acordé de una frase muy popular que todos deben recordar, que dice: juntos, pero no revueltos. Este aspecto pasa exactamente lo mismo, o lo podemos aplicar de la misma forma en nuestra vida de cristianos. El agua y el aceite juntos, en el mismo contenedor, pero no revueltos. Y ese es el punto fundamental, y ese es, digamos, la base para entender de qué quiere decir vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En pocas palabras, digámoslo de esta forma: juntos, pero no revueltos. Son dos cosas distintas, muy distintas. Y hay veces nosotros como cristianos, precisamente ahí es donde podemos fallar. Porque sí, exactamente, vivimos entre aquellos que están apartados. Pero también, en algún momento determinado, podemos ser parte de ellos. Y ahí es donde empieza la situación a coger otro color. Juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos en algún momento dejarnos contaminar de ese mundo, de esos apartados. Queremos vivir como ellos. Sobre todo, y lógicamente esto no va para ellos, esto va para todos, incluyéndome, sobre todos los jóvenes. ¿Para qué? Para pertenecer, para sentir que hacen parte de algún grupo social, ¿sí? Para sentirse recibidos. ¿Qué hacen? Se revuelven, o nos revolvemos con los del mundo. Es muy distinto. Participamos con ellos en lo que veíamos anteriormente, en esa esfera de maldad, en esa esfera pecaminosa, y ahí el tema ya cambia, las consecuencias cambian, ¿sí? Según el plan de Dios, es necesario que los fieles ejerzan una influencia positiva sobre el mundo. ¿Cuál mundo? Sobre los que están, sobre el mundo en el cual nos encontramos, sobre aquellos apartados, sobre aquellos inconversos, es decir, sobre estos inconversos, sobre los que viven conforme al mundo, sobre los alejados de Dios. Ahí es donde está la diferencia en vivir y ser del mundo. Por eso veíamos esos tres significados, ¿sí? Y eso es en lo que nosotros debemos enfocarnos día a día como cristianos, como familia, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, ¿sí? Como aquellos cristianos que fueron, o aquellos alejados de Dios, porque todos en algún momento estuvimos alejados de Dios y fuimos rescatados por su misericordia. Pasamos ya a vivir el mundo, pero a no ser del mundo. Muchas veces no entendemos eso, muchas veces no es claro, muchas veces queremos participar de actividades que hace el mundo cuando son condenadas, ¿sí?, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por querer pertenecer, por querer hacer lo que no hace el agua y el aceite, por querer revolverse, por no querer tener una identidad clara, por no querer realmente abrir los ojos espirituales y darnos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Muchas veces puede pasar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, y en eso precisamente es en lo que debemos trabajar mucho, quizá nosotros como padres, ¿sí?, también.
Pero si no somos ejemplo nosotros los padres, ahora con esto yo no estoy diciendo, porque conozco padres muy fieles, ¿sí?, que perseveran en esos caminos de justicia, que quieren la salvación, pero bueno, los que vienen ahí detrás viven en el mundo y son del mundo. Eso no condena a los padres, lógicamente, pero lógicamente debe empezar desde nosotros también. Desde nuestros mismos hermanos en Cristo debe empezar también ese ejemplo. Vamos a retomar ahí en el libro de Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. ¿Qué dice el 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, es necesario que estemos en el mundo. Es necesario que nos rodeen esas personas. Y vamos a ver por qué. Porque a nosotros se nos encomendó una misión, que es predicar. Anoche hablábamos con el hermano Jairo y él nos hablaba al respecto de esto, la disciplina. Y cuando nosotros no predicamos el Evangelio, no mostramos que somos esa luz y esa sal de este mundo, sencillamente vivimos y somos del mundo. Nosotros debemos atrevernos a hacer la diferencia. Debemos ser diferentes. Nosotros debemos ser como Daniel, allá en el capítulo 1, versículo 18, ¿sí?, donde nos narra la historia de que ellos no se dejaron contaminar, comiendo la comida del rey de Babilonia y sus bebidas. Con el solo hecho de no comer o no beber, estaban demostrando esa fidelidad, estaban demostrando que querían ser diferentes, que vivían en ese mundo, pero no pertenecían a este mundo, no son del mundo, no eran del mundo. Eso es un gran ejemplo que nosotros debemos adoptar. Versículo 16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo fue enviado al mundo, fue enviado entre aquellos que estaban alejados de Dios, entre aquellos que estaban en pecado. Era necesario, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Los discípulos también, y los apóstoles también, estaban entre el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Porque es que aquí también tenemos que tener algo muy en cuenta. Eso no quiere decir que nosotros debemos inmediatamente hacerle el quite a estar entre las personas del mundo. Porque nuestro Señor Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que los usara en el mundo. Como el Señor Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de Él. Tampoco debemos evitar toda la relación o toda relación con los inconversos. Tenemos el llamado a ser la sal y la luz, y debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. ¿Y por qué la sal y la luz del mundo? Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eso es precisamente lo que nosotros debemos ser. Es necesario que estemos en el mundo, pero debemos es alumbrarlo. Debemos ponerle el sabor, el sazón. No debemos dejarlos allá a un lado, porque estamos pecando, porque no estamos obedeciendo en predicar, en ayudar a salvar almas. Muchas veces ocurre, hermano, muchas veces ocurre que uno está con sus compañeros de trabajo y uno hace sus actividades laborales y uno comparte con ellos, no sé, sale uno a almorzar ahí, uno lleva almuerzo como muchos otros, uno no les dice nada. ¿Ahí qué estamos haciendo? Sí, estamos alumbrándolos con la palabra de Dios, estamos siendo la luz, la sal, el testimonio. Bueno, quizás no seamos malos, quizás vengamos todos los domingos a la iglesia, nos congreguemos muy juiciosos, pero si no le anunciamos la palabra de Dios, creo que en el libro de Romanos es donde dice, ¿sí? ¿Cómo van a oírla? Si no, ¿quién les predique? Teniendo en cuenta esto, hermanos, y teniendo claro lo que quiere decir que cuando vivimos en el mundo nos referimos a que nos encontramos entre los que están alejados de Dios y que nuestra misión es alumbrar de manera positiva, ¿sí? Influenciarlos de manera positiva. Muchas veces ocurre lo contrario. Realmente el que influencia es el mundo. ¿Por qué? Porque son multitud. Pero eso es porque somos débiles, porque no hacemos el trabajo bien hecho, porque no estamos consagrados, porque somos ese cristiano, no recuerdo quién era el que decía, Luciana, creo que era el hermano David Amado, ¿sí? Prende y apaga. Si no estamos consagrados, anoche el hermano Jorge me daba un consejo muy importante respecto a una noticia que les estaba ayudando a algunos hermanos. Decía, ojo, pilas, esfuércese, el doble de lo que usted se esfuerza. Si no se esfuerza, entonces ahora esfuércese para no enfriarse, para hacer esa luz. Primeramente, pues en mi hogar. Dice, por esta razón, Señor Jesucristo dijo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. ¿Lo que he oído de quién? De Dios, del Padre. ¿Esto habla a quién? No a la tierra, no al agua, al mundo. ¿Cuál mundo? Los que están allá afuera. Aunque nuestro Señor Jesucristo no era de este mundo, es decir, no vivía en pecado, no vivía en esa esfera de maldad, era necesario que el Señor viviera en el mundo para así ser esa luz resplandeciente. Encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, verso 5. Vamos a leerlo. Juan capítulo 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Él dice entre tanto que estoy en el mundo, es mientras estoy yo en medio de aquellos que están alejados. Soy en la luz. ¿Y nosotros en qué debemos perseverar? La sana doctrina, la doctrina de los apóstoles y del Señor Jesucristo, el camino que Él nos ha mostrado.
el ejemplo, las pisadas del Maestro, como lo sabemos, debemos seguir. Y si Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué seguimos con las envidias, con los rencores, con los odios? ¿Qué demostramos con eso? Vivimos en el mundo y nosotros, no, sí son del mundo. Viven y son del mundo. Con mucho orgullo nosotros debemos decir, vivimos pero no somos del mundo. Con mucho orgullo, pero lo ponemos en práctica. Yo escucho que muchos lo dicen, pues uno también lo dice, pero perseveramos en no ser del mundo. Bueno, esa es una respuesta que cada uno de nosotros tendrá. También era necesario que los apóstoles vivieran en el mundo, o sea, entre los incrédulos, para poder surtir un efecto positivo en la vida de aquellos. Era necesario, la misma palabra de Dios lo dice. Yo fui enviado al mundo, yo los envío al mundo. Ahora, cuando afirmamos que no somos del mundo, lo que queremos decir es que no participamos en los hábitos pecaminosos que caracterizan a los que no obedecen a Dios. De sus apóstoles dijo 2 veces en el versículo 14 y 16 de Juan 17, ellos no son del mundo. Y viene una reflexión, una pregunta que quizá todos deberíamos hacernos. Si el Señor Jesús estuviera a nuestro lado, en persona, examinando detenidamente cada detalle de nuestras vidas durante un mes, ¿será que Él podría decir, no son del mundo? Si nuestro Señor Jesucristo estuviera observándonos simplemente un mes, promedio de cuánto vive un ser humano? No sé, 80 años. Estamos hablando de un mes. Sencillamente Él podría decir, no son del mundo, no somos del mundo. Hay una reflexión. Muchos hermanos deben conocer el hermano Jerry Falk, ¿es que se llama? Jerry Falk, un hermano que actualmente vive en New Jersey. Él vivió muchos años en España y fundó una iglesia de Cristo en España. Y puso una reflexión que quizá muchos puedan compartir. Yo personalmente puedo compartir, la comparto. Y es esta. Él dijo, hace varios años alguien me dijo, el problema más grande que afronta la iglesia de la actualidad no es que existan pocas iglesias en el mundo, sino que en algunos casos hay mucho mundo en las iglesias. Y ya que la iglesia se compone de individuos, la responsabilidad de proteger su naturaleza pura, como lo dice Efesios 5:27, que ahorita lo vamos a leer, corresponde a cada uno de nosotros. Esto puede sonar duro. Yo personalmente lo comparto. El problema no es que existan pocas iglesias en el mundo, sino que hay mucho mundo en las iglesias. Ahora, dice este hermano, como la iglesia se compone de cada uno de nosotros que somos miembros, la responsabilidad de proteger la naturaleza pura de la iglesia corresponde a usted y a mí. Nos corresponde a nosotros mantener esa pureza.
que habla en Efesios capítulo 5, versículo 27, que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hablábamos también, recordando el estudio del hermano Jairo respecto a las 7 iglesias que nos mostraban en el estudio de Apocalipsis. Sí, una no tuvo reprensión, pero el hermano nos decía: ¿pero era perfecta o no tenía problemas? Claro que no. Pero esta frase es fundamental, hermanos. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto mundo, la verdad, qué tanto mundo traemos a la iglesia? ¿Qué tanto de ese mundo del que nos dejamos contaminar viene a parar a la iglesia donde no debe estar y que contamina a los demás? También colocaba esta otra frase que dice: una semana tiene 168 horas. La mayor parte de las iglesias que yo conozco se reúnen 4 horas por semana. Que seamos del mundo o no dependerá en gran parte de lo que hacemos durante las otras 164 horas de la semana. 7 días por 24, casi siempre da 168. ¿Qué hacemos las otras 164 horas? Bueno, nosotros podemos decir que son 6, que nos reunimos el miércoles a través de Skype, los que nos reunimos. Bueno, ¿qué hacen entonces en las otras 162? ¿Qué hacemos durante las otras 162? Ahí, en esas otras 162 o 64 horas, es donde depende en gran parte lo que hacemos. Por eso también dice: esforcémonos por ser diferentes de los mundanos. Esa es la expresión que tenía la frase, la traje a colación. No solo en la congregación, sino donde quiera que estemos. No solo en la congregación, no solo las 2 horas del sábado y las 2 horas y media del domingo, o no solo las 2 horas del Skype los miércoles de 8:30 a 9:30. Ah, perdón, no son 2 horas, es 1 hora nomás. Entonces no son 6, son 5. En gran medida nosotros vamos a demostrar si somos o no del mundo, dependiendo de lo que hagamos el resto del tiempo. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos ser cristianos de doble ánimo, ¿no? Que aquí seamos unos y allá afuera seamos otros. Por eso dice: nos corresponde a cada uno de nosotros mantener la pureza de la iglesia, la pureza de la que se habla en Efesios 5:27, sin mancha, ni cosa semejante, sino que fuese santa. A cada uno de nosotros nos corresponde. Debemos entender qué tanto mundo traemos a la iglesia. No conviene traer tanto mundo a la iglesia. Y vuelvo otra vez a Mateo 5, donde dice: eso no quiere decir que uno no deba compartir, no quiere decir que los aleje y se encierre allá en una pieza de 3x3. Todo lo contrario, allá afuera es donde debemos estar, pero haciendo ¿qué? Alumbrando, predicando. Bueno, y de paso, Dios mediante, estamos en la actividad con el hermano David, con la autorización de la reunión de la Junta de Varones para los folletos con los cuales salir a predicar. 1500. Y lo que en una oportunidad hicimos con el hermano David, de verdad, ¿cuántos teníamos, hermano? Como 100, ¿cuántos se fueron? ¿En media hora? Aquí en el puente, a las 9 de la noche. No nos podemos atrever a ser diferentes y venir y predicarle a alguien que estaba afuera. Aquí, el hermano David en esa oportunidad me dijo: hermano, eso aquí a las 9 de la noche está lleno.
Y sí, es verdad. Claro, todo el mundo está llegando a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no alumbramos? Si no queremos alumbrar en nuestro trabajo, en la universidad, no, atrevámonos a ser diferentes y salgamos aquí al frente. Eso también decía anoche, hablaba el hermano Jairo. Ya para finalizar, hermanos, como decía, atrevámonos a ser diferentes. El mundo quiere que nos sintamos mal porque somos diferentes, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Pero nuestra actitud no debe reflejar eso. Somos los hombres y mujeres más dichosos, bendecidos, afortunados, privilegiados, porque al no ser del mundo, sabemos que estamos en comunión con nuestro Dios. Y hablamos ahí en 2 Corintios capítulo 16. 2 Corintios capítulo 16. Capítulo 6, perdón, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. 16 al 18 y ahí continuamos con el capítulo 7 y versículo 1. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no quitéis, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es otro tema. El tema del temor de Dios. El tema del celo también, a todo lo que concierne a los temas de Dios. Entonces, precisamente a eso es a lo que nosotros debemos apuntar. A que sí, el mundo, o sea, ¿quiénes? Los que están apartados, los que están en pecado, quieren hacernos sentir mal. En las universidades de los jóvenes, quieren que pertenezcan a sus grupos sociales, ¿sí? A su grupo cultural. Y cedemos. Y ahí ya somos del mundo. Vivimos y somos del mundo. Atrevámonos a ser diferentes y a poder decir: vivimos pero no soy del mundo. Que quede claro eso, hermano. Vivir en el mundo es estar entre aquellos que están apartados. ¿Sí? Pero no ser del mundo quiere decir que no compartimos la comunión con el pecado que ellos practican, no compartimos, o no participamos. Pero muchas veces no nos atrevemos a tener esa diferencia y a querer no participar de estos actos mundanos, como podría decirse. Pero recordemos, hermanos, eso no quiere decir que debamos estar apartados de los incrédulos, ¿sí? Por eso el Señor en su palabra dice: no digo o no ruego que los quites del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Sino que los guardes del mal. ¿Eso qué quiere decir? Si el Señor Jesucristo dijo: no ruego que los quites del mundo, es porque tenemos que estar en medio del mundo, pero no participando en lo que ellos hacen, sino trabajando para que ellos hagan lo que es correcto y que nosotros ya conocemos y hacemos. Hermanos, eso era todo por el día de hoy. Que el Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo. Muchas gracias. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración.